Hola, bienvenidos nuevamente a Cursos Moni y hoy en esta tercera clase vamos a ver sobre las formas. Las formas, el contorno, el relleno, los colores, los efectos que le puedo dar. Bien, vamos a comenzar. Ya en las clases anteriores vimos cómo darle el tamaño a la hoja o el dibujo. ¿Sí? Vimos el tema del pincel, del lápiz, del tachito de pintura, la lupa. Y ahora vamos a ver las formas. Por empezar tenemos la línea, que cuando yo hago clic, acá me aparece el puntero del mouse en el centro de la hoja, lo estoy llevando, o en el centro del dibujo. Y ahí en esas coordenadas que yo tengo, en ese puntero del mouse que parece como un más, ¿sí? Me está mostrando ese punto inicial. Ahí donde hago clic, ahí va a arrancar mi dibujo, en este caso la línea. A medida que yo voy estirando, ¿sí? Me voy moviendo, me voy desplazando con el mouse, se va trazando la línea. Siempre y cuando mantenga presionado el botón izquierdo del mouse, puedo darle la inclinación que yo desee a esa línea, ya sea en forma vertical, en forma horizontal, en diagonal. Bueno, hace un giro de 360 grados. Si yo esta línea la quiero hacer en horizontal y como muchas veces pasa que, como ahí ven, aparece quebrada, para asegurarme que la línea quede bien derecha y que no quede quebrada, hay un truquito que es presionar con el teclado la tecla Shift. Si yo presiono la tecla Shift y muevo, ahí me va a aparecer la línea en forma recta, en forma perfecta, ya sea horizontal para un lado u horizontal para el otro, ya sea en forma vertical para arriba, vertical para abajo o en diagonal cada 45 grados. Como ustedes ven, son líneas perfectas, con bordes lisos, sin ningún aserrado. Entonces, ¿con qué lo hago? No solamente con el botón izquierdo del mouse, sino que también tengo que tener presionado la tecla Shift del teclado. ¿Y qué es lo que suelto? Suelto primero el botón izquierdo del mouse y luego la tecla Shift. Una vez que solté, ahí queda trazada la línea con su punto de origen y su punto final. Y si yo le quiero cambiar el color, mientras está acá con estos cuadraditos en los extremos, significa que está activa y la puedo modificar esta línea, ya sea cambiándole el color. Como ustedes ven, estoy pasando con el mouse por arriba de la paleta de los colores, ¿sí? Simplemente estoy pasando por arriba y ahí en el color que a mí más me gusta, ahí le hago clic y ahí queda en ese color. Y también el tamaño, ¿sí? Lo puedo modificar siempre que esté activa, le puedo dar un tamaño de 1 píxel, ¿sí? Y entonces ahí la línea es la más finita. Le puedo dar el siguiente tamaño, que es de 3 píxeles, o el siguiente de 5 píxeles, o el más grande, que es de 8 píxeles, el grosor de esta línea. Ahí hago clic, y una vez que ya tracé la línea, que le di el color que me gustaba y el tamaño, porque recordemos que todavía puedo seguir cambiando, ¿sí? Digo, bueno, me gusta más este color morado, hago clic en el color morado y me queda cambiado en ese color. Una vez que yo terminé el trazo, ahí hago clic por fuera del dibujo y entonces ahí ya quedó fijo. Y por más que ahora pase por arriba de la paleta de los colores o que despliegue acá los distintos tamaños, no me modifica nada. ¿Por qué? Porque ya la línea quedó fijada. Bien, entonces yo ya tengo acá la línea que ya quedó dibujada, que ya quedó firme. Y si yo a esta línea ahora le quiero cambiar el color, como no lo puedo cambiar así pasando por los colores, lo único que me queda es ir al tachito de pintura para poder modificar el color de la línea.
Obviamente tengo que elegir el tachito, tengo que elegir el color haciéndole clic y después me fijo ahí en el chorrito, el tachito de pintura que caiga sobre la línea. Y ahí con un clic ya le cambio el color. Acá en este caso, si yo quiero probar distintos colores, tengo que ir haciendo clic en cada color, elegir cada color y ahí volver y hacerle clic con el botón izquierdo del mouse sobre la línea para poder cambiarlo. Si yo hago clic en el color pero no le hago clic en la línea, no me lo modifica, ¿sí? Por consiguiente, tengo un poquito más de trabajo que si lo hubiera elegido de antes, mientras estaba trazando la línea. Voy a terminar con la línea con un último detalle. Además de elegir acá el color y el tamaño, como ya lo habíamos visto antes, ¿sí? Tengo acá el contorno, que con contorno yo le puedo agregar un efecto distinto a esta línea. Por ejemplo, sin contorno sería básicamente que no existiera la línea, ¿sí? Porque no tendría contorno la línea, entonces no se dibujaría. Color sólido es este que está seleccionado, ¿sí? Si yo alejo al mouse, ustedes lo ven que color sólido es lo que está recuadrado. Por eso me está mostrando en color sólido y yo le puedo cambiar de color con el tachito de pintura. Y después tengo los distintos efectos que se parecen a los pinceles, que es el crayón, el marcador, el óleo, el lápiz natural y la acuarela. Como ya vimos, cuando ya lo tengo trazado el dibujo no lo puedo modificar. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un nuevo dibujo, ¿sí? Una nueva línea, y voy a hacer el dibujito de un ángulo de 45 grados. ¿Cómo hago para hacer este ángulo? Me voy a posicionar acá en la esquinita de esta primera línea, ¿sí? Recordamos que el único punto que me respeta cuando yo trazo una línea es el punto inicial. Entonces me fijo muy bien de posicionar con estas coordenadas que me aparece el mouse, con esta imagen de coordenadas, donde tengo circulado el punto inicial, y ahí, ya estando ubicado, presiono el botón izquierdo del mouse para ir trazando la diagonal. Si yo lo quiero exactamente a los 45 grados, ¿qué tengo que hacer? Presionar la tecla Shift del teclado y entonces ustedes pueden ver ahí que ahí obtengo el ángulo de 90 grados y moviendo, arrastrando el mouse, ¿sí? Ahí consigo el ángulo exacto de 45 grados. Cuando suelto, que tengo que soltar primero, suelto primero el botón izquierdo del mouse y después suelto el teclado, ¿sí? La tecla Shift. Estando de esta manera que la tengo activa la línea, puedo ir acá a contorno y elijo, ¿ven? Sin contorno directamente desaparece la línea, ¿sí? Porque no tendría ningún dibujo. El color sólido, que es el que hicimos, el crayón, simplemente estoy pasando por arriba y ya veo el efecto como queda el crayón. El marcador, que queda más tenue, ¿sí? Con un efecto de transparencia, que después lo vamos a ver en otra figura, en otra forma. El óleo, que como ustedes ven, acá tanto en el comienzo y en el final, fíjense bien, acá en el óleo, el trazo es desigual, ¿sí? Se va como perdiendo. Tienen el lápiz natural y la acuarela, que también en la acuarela se ve como la pincelada que se va perdiendo y tiene distintas tonalidades. Recordamos que si nosotros elegimos acá, por ejemplo, la acuarela, donde se ven ahí el trazo, ¿sí? Del pincel, de la acuarela, si yo le quiero cambiar el color, tengo que aprovechar en este momento mientras tengo activa la línea para cambiarle por otro color, ¿sí? Si yo, una vez que la tengo acá activa y voy eligiendo y entonces decido ponerle este color verde, ¿sí? A la línea, una vez que le hago clic ahí y que le hago clic por fuera de la línea, ahí ya queda fijo. ¿Y qué pasaba con estos trazos que eran desiguales? Cuando yo voy al tachito de pintura porque deseo cambiar el color de esta línea, ¿sí?
Cuando le hago clic en la línea, lo único que me cambia es un píxel o un par de píxeles, pero no me cambia toda la línea como pueden observar. Entonces, acá es donde más cobra importancia el hecho de saber elegir bien el color mientras está activa la línea y no esperar a después cambiarlo, ¿sí? Voy a seguir acá con las demás formas que tenemos. Bien, entonces, haremos ahora una curva. Hago clic en la herramienta y me fijo primero ahí el puntero del mouse. En ese punto es donde va a comenzar la curva. Hago clic, mantengo presionado el botón izquierdo del mouse y cuando suelto el botón izquierdo del mouse, ahí va a ser el punto final de esa curva. O sea, cuando yo trazo una curva, lo primero y lo único que se respeta de esta curva es el punto inicial y el punto final. Todo el trayecto de esta línea ahora se va a modificar. ¿Por qué se va a modificar? Porque como bien vimos, es una curva que tiene dos movimientos. Esos dos movimientos yo lo voy a hacer con dos clics del mouse. Un primer clic que mientras mantengo presionado el botón izquierdo del mouse y muevo el mouse, yo le puedo dar la inclinación a esa curva que yo desee. Yo ahora suelto el botón izquierdo del mouse y ya va a quedar esa primera curvatura. Y ahora con un segundo clic le voy a completar el movimiento de esta curva. Como ustedes ven, mientras yo mantengo presionado el botón izquierdo del mouse, yo voy modificando esa forma. Ahí donde me gusta, ahí donde tengo la forma que yo deseo, ahí suelto y ahí ya queda fija la figura de la curva, ¿sí? Esta forma curvada yo la puedo modificar, como ya vimos, con las otras opciones que tengo el crayón, el marcador, el efecto del óleo, del lápiz natural, de la acuarela, ¿sí? Lo voy a dejar ahora en lápiz natural. Tengo acá los distintos tamaños y por supuesto los distintos colores. Le hago clic en el tono que me interesa y una vez que ya terminé, hago clic por fuera. Recordamos que todos estos trazos que son entrecortados, después con el tachito de pintura no los puedo modificar, no puedo cambiar ese color. Un par de detalles para tener en cuenta en esta curva. Voy a elegir ahora un color, como dice acá, rojo oscuro. Y voy a volver a trazar acá una curva. Punto inicial, punto final. Un clic para un lado y el otro clic para el otro. Miren acá qué es lo que sucede. Yo puedo ir hasta esta curva, se puede convertir en rulos, ¿sí? Dependiendo del movimiento que le dé, va a ir teniendo los distintos movimientos o forma de la curva, más acentuada o más suave o aparentemente un solo movimiento o doble curvatura, ¿sí? Cuando yo suelto el segundo clic, ahí queda firme esa imagen y mientras tenemos la imagen seleccionada de la curva, yo la puedo ir modificando. Esto siempre tenganlo presente. También puedo ir acá a editar colores y elegir otro tono, ¿sí? Si quiero puedo volver a modificar sobre ese tono y llevarlo a algo más oscuro. Lo agrego acá en la paleta, acepto y ahí me queda. Que sería este tono que se me agregó, ¿sí? Que está casi un negro. Bien. Hago clic por fuera, ya queda firme y fijo ese tono, esa forma, esos colores, etc. Detalle último de la curva, si yo hago el trazado
de la curva, recuerden que lo único que se respeta es el punto inicial y el punto final. Hago una curvatura y quiero conservarla en esa posición para que me quede firme y fija la figura de la curva. Tengo que hacer 2 clics, y si yo ya con un clic ya conseguí la curvatura que yo deseo, el segundo clic lo hago en el mismo lugar. Y entonces así se queda en ese lugar. Bien, entonces, una vez que ya tengo la curva, como ya vimos, siempre que esté activa le puedo cambiar el color y las demás características, ¿sí? Hago clic por fuera y ya queda firme. Ya queda fija la curva con esa forma y con esos colores, ese ancho, ese trazado. Después tenemos acá la elipse, que por elipse sirve tanto para hacer óvalos como círculos. Y si yo hago una elipse así comúnmente, ustedes pueden observar cómo se superpone y queda por arriba el último dibujo que yo hice. En este caso yo tengo el contorno, ¿sí? Que lo puedo modificar tanto en el tamaño, en la característica, en el color. Y también tengo acá el relleno, que en este caso tiene relleno. No, no tiene relleno. Si voy acá a rellenar, me dice que es sin relleno. Si yo elijo el color sólido en este caso, ¿qué color me toma? El color 2, que es el color de relleno. Si yo acá en color 2 hago clic y elijo cualquier otro tono, automáticamente, estando activa la imagen, ¿sí?, de la elipse, ahí me la va a ir modificando por los distintos tonos de relleno. Entonces, hago clic por fuera y ya queda fija la imagen de la elipse. Vuelvo a hacer, y ahora en este caso yo quiero hacer un círculo, no quiero hacer así un óvalo, sino un círculo perfecto. Entonces, empiezo a trazar el círculo, pero a medida que yo voy agrandando, se me puede ir deformando. Entonces, para asegurarme que quede un círculo perfecto, lo tengo que hacer con la tecla Shift. Y entonces, de esta manera, ya sea que vaya para un lado, para el otro, más chiquito o más grande, siempre es un círculo perfecto. Lo mismo me va a pasar con el cuadrado o el rectángulo. Yo acá puedo inclusive cambiar los colores antes de trazar la forma. Elijo acá el rectángulo y empiezo. Miren ahí donde está el puntero del mouse. Ahí hago clic y empieza el trazado de mi rectángulo. En este caso estoy haciendo un rectángulo bastante grande. Y si quiero, ahora voy a hacer teniendo acá el rectángulo, voy a hacer un cuadrado. ¿Cómo hago el cuadrado? Voy a cambiar el color 2 para que se distinga este cuadrado. ¿Y cómo voy a hacer este cuadrado? Para asegurarme que quede los 4 lados iguales, presionando la tecla Shift en el teclado. Siempre recordamos que voy presionando la tecla Shift mientras voy trazando el cuadrado, mientras voy trazando la forma. ¿Y qué suelto primero? Suelto primero el botón izquierdo del mouse y después la tecla Shift. Esto lo puedo hacer también con otras figuras, como este rectángulo con las esquinas redondeadas, que de esta manera es un rectángulo, y presionando la tecla Shift lo mantengo siempre en cuadrado, pero con las esquinas redondeadas. Siempre que tenga color sólido, recuerden que podemos llegar a
cambiar el color y acá en este caso, ¿qué me va a tomar? ¿El color 2 o el color 1? Si yo voy con el tachito de pintura, aunque sea el relleno, ¿qué es lo que me va a tomar? Me va a tomar el color 1, porque es el color del primer plano. Entonces, en este caso, me va a quedar en color rojo. Si yo quiero hacer con el color 2, recuerden que tengo que utilizar el tachito de pintura haciéndole clic con el botón derecho del mouse. Bien, entonces ahora voy a continuar con otra figura. Para continuar con otra figura sin necesidad de borrar, directamente voy a poner color 1 y color 2, lo voy a poner en blanco, y con este mismo rectángulo voy a trazar un rectángulo con relleno, todo con contorno en color sólido, en relleno color sólido, y como es todo blanco ya me queda como si fuese la hoja en blanco. Hago clic por fuera y ya queda establecido así el rectángulo blanco, que como se superpone con lo que estaba debajo dibujado, directamente me hace como si lo hubiera borrado todo. Bien, voy a cambiar de color. En color 1 voy a poner, ahora para variar, el anaranjado, y en color 2 voy a poner este amarillo claro. Bien, ahora vamos a ver el polígono. El polígono es una de las figuras más complejas que tiene, y vamos a recordar que en geometría polígono es una figura de varios lados. El polígono acá, lo que tengo que tener presente es que me permite hacer una figura irregular, ¿sí? Porque para figuras regulares, para formas regulares, ya tenemos acá el círculo, el rectángulo o el cuadrado, el triángulo, el rombo, pentágono, ¿sí? El hexágono. Bueno, si yo quisiera hacer una figura de más de 6 lados, que es el hexágono, o por ejemplo un serrucho, que es una figura totalmente irregular, entonces ahí voy a utilizar el polígono. El polígono comienzo con el punto de inicio, el punto final de ese primer lado, y después directamente posiciono el mouse a donde quiero que trace una línea, desde el último punto hasta el siguiente punto. Yo ahí hago un clic y ahí me traza una línea. Hago un clic para adentro, un clic para afuera, un clic más para adentro, otro más para afuera, y así me va haciendo como si fuesen los dientitos del serrucho en este caso, ¿sí? Un serruchito medio, pero bueno, es para que tengan una idea que este polígono puede tener muchos lados. ¿Cuántos lados? Infinidad de lados. Todo depende de cuántos clics yo haga. ¿Cuándo termina la figura? Cuando yo vuelvo al punto inicial. Ahí en este caso terminé mi figura, y si quiero, ahora le podría llegar a hacer acá como si fuese el manguito, ¿sí? Del serrucho, y le voy a poner acá con color 2 el blanco. Bien, queda un serrucho bastante desprolijo. Bueno, vamos a continuar. Ustedes lo van a hacer más lindo y mejor, ¿sí? Con un poco de imaginación, el mango y ahí la hoja. Pero lo que me interesa es, acá en el polígono, que quede claro, es que el primer lado lo trazo completo, ¿sí? Y después voy haciendo, ¿sí? Un montón de clics, no interesa cuántos clics haga. Puede ser una figura como la pieza de un rompecabezas. Puede ser totalmente irregular, tener muchos lados, no tengo límite. Lo que importa es que cuando termina la figura es cuando vuelvo a hacer clic en el primer punto donde yo comencé el dibujo. Y eso es lo que yo tengo que tener presente para cuando dibujo con el polígono, de cuál es mi punto inicial, para que
poder terminar la figura en ese punto, ¿sí? Para poder ver acá el relleno directamente con color 2, teniéndolo acá activo, yo puedo pasar por la paleta de colores, hago clic y ahí queda el color de relleno. Bien, todavía tengo activa la figura. Recuerden que mientras está activa yo la puedo modificar y en este caso la puedo achicar o la puedo agrandar, siempre desde las esquinas me mantiene la proporción de alto y ancho, y desde los puntos medios ahí ya se deforman, la proporción no se mantiene, pero ahí le puedo cambiar tanto el alto como el ancho a este polígono. Siempre estando activo, recordamos que le puedo variar cualquiera de los elementos, ¿sí? Ya sea el contorno, el ancho, el color, etcétera. Cuando hago clic por fuera, ahí ya queda la forma definitiva. Bien, tenemos las demás formas como es el triángulo rectángulo, ¿sí? Que tiene el ángulo este de 90 grados, el rombo, el pentágono, las flechas, estas burbujitas de diálogo que directamente empiezo a trazar haciendo clic, mantengo presionado y cuando suelto el botón izquierdo de mouse, ahí queda la burbuja del diálogo. Como vimos recién, también le puedo cambiar todo según como ya estuvimos viendo. También tengo acá otra burbujita de diálogo en forma de elipse, la nubecita del pensamiento y acá tengo una barrita de desplazamiento que si yo voy al triangulito solo me va a bajar, si no hago clic ahí y me despliega todo. Y acá tengo las últimas herramientas, el corazón y el rayo. Voy a utilizar acá el corazón y voy a dibujar por encima de los demás dibujos. Y como vemos siempre, el último dibujo queda por encima de los demás. Y de acuerdo, no solo al color, sino porque el color en este caso elegí el mismo color, que es bastante intenso, pero ¿cuál es lo que le da este efecto de transparencia? Es el efecto que yo elijo. Si es color sólido, como ustedes ven, lo tapa. Si es crayón, se puede ver a través del crayón. El marcador también se puede ver a través del marcador. El óleo ya tapa más, pero como no es el trazo firme, sino que tiene distintas vetas por los trazos más claritos, se puede llegar a ver lo que está debajo. El lápiz natural me permite ver todo lo que está debajo y la acuarela también. El único que me tapa parcialmente es el óleo y el que me tapa totalmente es el color sólido. Bien, de esta manera hemos terminado con todas las formas. Ya hemos visto los pinceles, las formas, los contornos, el relleno, el ancho, el editar los colores, el cambiarle el tamaño a la figura, ¿sí? A la forma, fijarla haciéndole clic por afuera. Hemos visto también la lupa, el tachito de pintura, el lápiz y después ya vamos a continuar con otros ejercicios, ya no tanto utilizando las herramientas como lo hemos hecho hasta ahora como forma para conocerlas, sino que ya vamos a utilizarlas elaborando dibujos. Así que, bueno, son todos bienvenidos para continuar en el canal, a suscribirse y a continuar viendo y profundizando con las demás herramientas ya con un uso más elaborado, ¿sí? No tan básico como lo hemos hecho hasta ahora. Bien, los invito a suscribirse en el canal de Cursos Moni, a hacerle clic en la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que voy a seguir subiendo con demás explicaciones. Espero que les haya gustado, cualquier comentario me lo pueden dejar abajo y nos vemos en el próximo. Gracias, chao.